Muy buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos ustedes a su programa Punto Medio, programa de análisis, debate y propuesta. En esta ocasión tenemos un tema por demás interesante, que es el sindicalismo en México y el sindicalismo en el estado de Michoacán. Para abordar el tema nos acompaña el ingeniero Fernando Rendón, que es secretario de organización del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás, Hidalgo. Gracias por la invitación. Gracias, ingeniero. Está con nosotros el maestro en Derecho Constitucional, Alfredo Tapia Navarrete, quien es director del Departamento de Derecho de la Universidad Latina de América. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Maestro Alfredo. Está con nosotros también Samuel Valdés Martínez, que es coordinador de de la Coordinadora de Trabajadores de la Salud del Gobierno del Estado de Michoacán. Samuel. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Pues estamos aquí, comentaba yo, para tratar el tema del sindicalismo en México. El sindicalismo, ingeniero, no solo en México, sino a nivel internacional, surge como la necesidad de los trabajadores de organizarse para poner un freno a los poderes económicos, para poner un freno a la explotación. ¿Cómo se dieron estos antecedentes en el caso del sindicato que usted representa aquí con nosotros, y si se considera que se cumple en la actualidad con los objetivos que en un inicio dieron origen al sindicalismo en nuestra Casa de Hidalgo? Bueno, el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana se funda hace 38 años, 1976, el 13 de octubre, estamos por celebrar un aniversario más. Surge como una necesidad de los trabajadores para evitar las contrataciones indebidas, para evitar los retrasos en los pagos, el no reconocimiento de antigüedad, la falta de prestaciones, y esas necesidades nos orillaron a formar la Federación de Profesores de la Universidad Michoacana, que es el antecedente del SPUM, del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. ¿Y cuáles son los objetivos fundamentales de la integración de esta organización que tenemos ahora? Primero, pues tener un salario digno, una estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, seguridad en el trabajo, y cuando estoy diciendo de estabilidad en el trabajo es porque ya hay contratos bien definidos, con características también muy bien definidas, y la integración o fundación de este sindicato fue un gran apoyo para el desarrollo también de la universidad, porque se depuró o se acabaron los vicios de eso que mencioné de contrataciones. Pero eso ya es como un antecedente muy importante en la universidad, y en el siguiente segmento le voy a pedir que platiquemos cómo funciona y qué tanto cumple los objetivos. ¿Cómo no? Hoy en día. Muchas gracias, maestro. Los antecedentes del sindicalismo en nuestro país, en nuestro estado, usted como experto en Derecho Constitucional. Sí. Bueno, yo me iría un poquito más al contexto histórico y no nada más en el contexto nacional local. En el contexto internacional, el sindicalismo o el sindicato per se ha sido hasta la fecha, desde la perspectiva teórica, un apoyo incondicional, un instrumento, una herramienta de carácter jurídico que obviamente a la postre se hizo jurídico y se constitucionalizó, precisamente para que en ese detrimento de las prerrogativas de los trabajadores pudiesen ellos en la unión, en la comunión de intereses, poder luchar contra el capital. Eso de alguna manera nos maneja desde Europa y obviamente nos transmite hacia nuestro continente, el México, el cual pues no podemos dejar tocar dos momentos históricos muy importantes que posteriormente hicieron movimientos sociales interesantes en México, como fue la huelga cananea y Río Blanco, que fueron movimientos obviamente sangrientos, movimientos que hicieron explotar a la clase trabajadora, en este caso de la industria textil, en contra de empresas extranjeras y ante un proteccionismo del Estado mexicano hacia esas empresas extranjeras y en detrimento de su propia población. Entonces yo quiero decir y en su momento concretizar de que el sindicato, el sindicalismo por sí mismo y desde el contexto histórico y teórico ha sido, y espero que siga siendo, y ahorita veremos por qué espero que siga siendo, un instrumento, una herramienta ya constitucionalizada, en nuestro caso el 123 lo establece perfectamente y a su ley secundaria, para efecto de proteger a esa clase trabajadora, a esos individuos en su beneficio y sobre todo en el respeto a su dignidad en la persona, porque a veces está en juego también ello,
para ir avanzando más en el contexto económico, político, social de nuestra sociedad en México, en el mundo y también en Michoacán. Muchísimas gracias. Samuel, en el caso de los trabajadores de la salud como los trabajadores de la educación, somos trabajadores de los que la ley nos cataloga como especiales. Estamos servicios especiales, entonces somos sindicatos con una característica o características muy especiales. ¿Cómo está funcionando el tema del sindicalismo en la salud? Vemos a nivel internacional grandes movilizaciones de médicos, de enfermeras, de trabajadores al servicio de la salud, porque parece que los gobiernos cada vez le apuestan menos a la salud pública, ¿no? Sí, sí. No, perdón por lo que comentaban. Yo creo que el sindicalismo o el sindicato son buenos, a final de cuentas. Nos da un respaldo a los trabajadores. Ahorita lo que está malo son los dirigentes. De hecho, por eso se dan tantas movilizaciones de trabajadores, porque el sindicalismo, al menos en la Secretaría de Salud, está nulo. O sea, tan nulo que se han formado 6 sindicatos en la misma Secretaría de Salud. 7, perdón. 7 sindicatos en la misma Secretaría de Salud en Michoacán. Eso habla que realmente los sindicatos ahorita o los compañeros que representan un sindicato, pues no lo ven para defender los derechos de los trabajadores. Lo ven como un trampolín para saciar sus necesidades, yo creo, o no sé qué, porque realmente no nos responde a nosotros como trabajadores. Digo, tanto que de repente puede ver que hay movilizaciones de trabajadores que por exigir esto, o compañías de enfermería por exigir otra cosa, cuando realmente son 7 sindicatos. Digo, ¿para qué los trabajadores nos tenemos que mover en nuestras unidades para que si hay tantos sindicatos? Entonces realmente ahorita yo creo que en la Secretaría de Salud el sindicalismo está, los líderes sindicales mataron el sindicalismo. Ahorita los trabajadores tenemos que movilizarnos porque no hay ni confianza y son 7 y realmente ya se han reelegido, algunos tienen hasta 15 años en el mismo poder, y llega otro sindicato, se forma y se vuelve a quedar ahí como un patriarca y vuelve a llegar otro y se enoja y forma otro sindicato y a final de cuentas, pues eso a nosotros como trabajadores nos debilita. Nos debilita bastante porque el gobierno o el patrón no cumple con las necesidades que están marcadas en las condiciones o los derechos que están marcados en las condiciones por culpa de tanta divisionismo. De tanta división, porque atender a 7 sindicatos que piensan de manera diferente, con liderazgos distintos, pues complica. En el siguiente segmento, y agradezco que Samuel haya tocado ese tema, me gustaría que abordáramos el tema de cómo parece a veces, no en todos hay que decirlo, pero en la mayoría de los sindicatos, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional también, que las cúpulas, los liderazgos añejos y continuos debilitan y dividen más que suman. Pues los invito a que sigan con nosotros abordando este tema, analizando este tema. Esperamos sus comentarios en redes sociales y aquí seguimos. Gracias por seguir con nosotros en su programa Punto Medio. Ingeniero Rendón, el tema de los liderazgos en los sindicatos, ya lo avanzaba en nuestro segmento anterior, Samuel, ¿cómo a veces estos liderazgos que se perpetúan más que sumar, restan? ¿Qué opinión le merece el tema? Bueno, en nuestro sindicato de profesores de la Universidad de Michoacana no tenemos ese problema de que los dirigentes se puedan perpetuar en el cargo porque no hay la reelección y solamente se dura 3 años. Y eso nos permite a nosotros tener la renovación, por decirlo así, democrática, cada trienio. De manera que por ese lado no tendríamos ese problema.
no veo yo en este momento que se utilice esas jerarquías sindicales para tener los problemas que acaban de plantear en el sector salud. Podemos tener diferencias como las ha habido en todos los comités desde su origen del sindicato, pero no tenemos ese problema de estar tan alejados de las bases. No digo tan bien, y debo reconocerlo como autocrítica, porque yo soy parte de un comité, de tener un acercamiento muy marcado con las bases sindicales. Creo que es una autocrítica que yo debo reconocer, que nos hemos alejado un poco de las secciones sindicales y nos hemos concentrado en el Consejo General Consejo General del Sindicato, para que sean los transmisores de los acuerdos que se tienen en ese órgano de representación y de gobierno sindical. Por eso en ese sentido no tenemos... No tiene, es que hay que mayor. reconocerlo, que el sindicato de profesores de la universidad es uno de los sindicatos más democráticos y más plurales en la integración de los comités y de las comisiones, ¿no? Así es. Sin embargo, hay otros sindicatos que sí tienen una verticalidad muy marcada, que sí se permite la conformación, la consolidación de liderazgos que llegan a parecer caciques y que incluso rayan en utilizar los medios de control del propio sindicato como terrorismo frente a los propios agremiados. Es decir, el propio sindicato se vuelca contra sus agremiados. ¿Cómo poder entrarle a esta cuestión? ¿Cómo poder prevenir que dentro de los sindicatos existen este tipo de perversiones? Bueno, sin duda alguna que yo obviamente agradezco este comentario respecto al sindicato de profesores. Creo que es bueno conocer también el contexto, porque al parecer en la percepción ciudadana, en la percepción de las personas que conocimos de a pie, parece ser que eso no sucede. Efectivamente vemos, yo no diría liderazgos, digo yo dirigentes impuestos, porque liderazgos tienen otra connotación en donde efectivamente hay un seguimiento de su base respecto a lo que el líder en su momento va consiguiendo, va luchando en pro y en beneficio de su gente. Creo que carecemos más bien de liderazgos, digo, sin connotar algún sindicato a otro, y ejemplos de cacicazgos, probablemente el sindicato de Pemex está muy claro, está muy puesto, eso es algo que de alguna manera en la percepción ciudadana se da, y que es un mal ejemplo que en ocasiones contrapone efectivamente a la esencia del sindicalismo, el sindicato. Eso hace ver que en un contexto democrático la gente considere que los sindicatos son malos precisamente para la sociedad, para las empresas o frente al patrón, cuando obviamente no es así. En esencia, lo comentábamos, es prácticamente una herramienta, un instrumento que sirve de mucho. Ante estos escenarios, yo creo que es muy importante, y respetando la autonomía de los sindicatos, porque es un tema muy importante, muy trascendental, donde no nos permite efectivamente meternos a gente externa a la vida interna de los sindicatos. Es muy importante que su gente, la base de esos sindicatos también, luche en forma interna por contextos más democráticos para la elección de sus dirigentes en forma temporal. Es decir, sumarse efectivamente a lo que la propia Constitución mandata. Aquí vivimos y tenemos un sistema democrático y los sindicatos no están exentos de ello. El problema es que hay una colusión de intereses y una opacidad muchas veces por parte de la parte laboral, valga la redundancia, y un sometimiento, y usted hablaba perfectamente de un terrorismo sindical, en donde si nosotros actuamos, hay una consecuencia. Hay una represión. Exacto, una consecuencia es sacarte inclusive el sindicato. Sin ningún tipo de derecho. Samuel, esto lo vemos en muchos sindicatos. Sí. En la universidad tenemos otros sindicatos, además del sindicato de profesores, que a lo mejor no tienen las características de democracia que sí tiene el sindicato de profesores. Estos mecanismos de represión, también el estar sujetos a los vaivenes de ánimo de los líderes y de los patrones, mete a los trabajadores en una dinámica que los divide, ¿no? El tema de tener 7 sindicatos me parece que es el mejor reflejo de esto, ¿no? Sí, yo creo que esta parte de la represión, yo creo que la culpa es del trabajador, porque al final de cuentas quien nos paga pues es el patrón, un sindicato. O sea, yo no tengo por qué obedecerle a un sindicato. Aquí lo que los compañeros tienen es por perder sus beneficios personales, porque realmente los beneficios de derecho por trabajar o por ejercer tus funciones, pues esos vienen ya en las condiciones. Aquí los compañeros pues prefieren mejor obedecerlos o hacer lo que ellos quieren con tal de, en algunos casos, de no ir a trabajar. Anteriormente se llamaban aviadores, ahora se llaman licencias sindicales.
Y a lo que comentaba el profesor, perdón que cambie de tema tanto, O comisiones. O comisiones, sí, comisiones sindicales. En la Secretaría de Salud se maneja mucho a lo mejor ya no va el secretario general esta vez, pero va el hijo o va el achichincle, pero a final de cuentas nomás van dando un cambio, que a final de cuentas es el mismo comité, es el mismo, yo digo que es la misma dinámica del sindicalismo, o sea que en algunos casos otros sindicatos de la misma Secretaría de Salud sí se queda el mismo, pero en otros no, en otros nomás van rolando ellos mismos y se van cambiando cada 3 años, a final de cuentas para mí es lo mismo. Pero es muy importante perdón por la interrupción, porque es muy importante algo que usted decía. O sea, muchos trabajadores olvidan que el sindicato, aun cuando sea independiente, está sujeto también a las mismas reglas y a las mismas leyes que cualquier otra institución. Transparencia, democracia, rendición de cuentas. Y que a final de cuentas el sindicato es un mecanismo para tener mejores condiciones de trabajo, pero no es el patrón, ¿no? Pero ahí van los dos, porque a final de cuentas el sindicato hace eso para que el patrón no cumpla con sus obligaciones, porque a final de cuentas por sí las licencias o las comisiones sindicales, pues realmente quien las autoriza es la autoridad. O sea, en la Secretaría de Salud hay compañeros que tienen hasta 3, 4 años sin ir a trabajar. Y siguen en ese status quo y a veces se hace esa complicidad de mantener el status quo y las prebendas. Pues tema interesantísimo, como ven, queridos televidentes, sigan con nosotros, no se vayan, tenemos nuestro último bloque con propuestas, resultado de este debate. Aquí seguimos. Gracias por seguir con nosotros en nuestro bloque de cierre. El tema, ingeniero, da para muchísimo. El tema de los sindicatos, la dinámica de los liderazgos o cacicazgos dentro de los sindicatos, de la complicidad entre los trabajadores y estos liderazgos, ¿no? Por no ir a trabajar, como decía Samuel, en muchos casos. ¿Cuáles serían las propuestas? Yo creo que nuestro sindicato de profesores tiene una dinámica positiva en la mayoría de las ocasiones. ¿Qué propuestas podemos hacer desde nuestra propia experiencia al resto del sindicalismo en Michoacán? Bueno, desde que se funda el sindicato, creo que un objetivo fundamental es el logro de un contrato colectivo de trabajo. Nosotros tuvimos el contrato colectivo a los principios de los 80s y es la norma que nos rige, porque ahí están establecidas las obligaciones y derechos que se han tenido con la autoridad. De manera que nosotros lo primero que debemos hacer es ajustarnos estrictamente a esas normas para no pervertir el trabajo sindical, no ser cómplices de irregularidades y tener la calidad moral para exigir a la autoridad que cumpla también con lo que le corresponde. Porque en el caso de la Universidad Michoacana, nosotros no estamos fabricando productos, nosotros estamos con la obligación legal, moral, de formar personal altamente capacitado, claro, académicamente y profesionalmente, y no podemos estar echando a perder personas. Entonces, ese es el objetivo, no brincar nosotros hacia las obligaciones de la autoridad, ajustarnos a lo que es el funcionamiento sindical, las normas sindicales, y no pretender asumir funciones que no corresponden. Exactamente. Y con esa calidad moral pedir lo mismo. Y así como se exige transparencia, como lo mencionaban, de recursos, manejo de todo, nosotros tenemos que ser muestra de ello para tener la estatura moral de poder exigirlo. Y por último, yo creo que, como lo mencioné hace un momento, como una autocrítica, una reflexión, los comités como nosotros tendremos que acercarnos más a las bases sindicales directamente para que la información fluya tal y como es
y los Y no haya asociados tengan la confianza de que se les va a respaldar cuando tengan la cuando razón, lleven la razón y, y cuando no la tengan, pues que se sujeten a las normas. a lo que deba ser. Y creo que con esos Podríamos puntos ir. podríamos ir superando las situaciones que se dan, previendo Sí. problemas fundamentalmente de tipo laboral Y y, de- seguir buscando que la universidad se supere en todos los aspectos, todos los aspectos, académicos, Sí. que tenga mejores ingresos y apoyarla en todas las gestiones necesarias para poder salvar pues nuestro propio salario. Muchísimas Ese sería. gracias, ingeniero. El tema de la transparencia en los sindicatos es todo un tema. Sí. Acaba de haber reformas muy importantes en materia constitucional, en la propia legislación secundaria, maestro, en la que ya se obliga a los partidos políticos y a los sindicatos, que eran las únicas entidades que estaban al margen de la rendición de cuentas y la transparencia. ¿Cómo va a impactar esto en la dinámica sindical en México? Bueno, yo espero que no nada más impacte en la dinámica sindical en México, sino también impacte y repercuta, valga la redundancia, en el crecimiento y obviamente en el estado de vida democrático de este país. Porque hay que entender que si bien es cierto el sindicato como ente es una parte importante de la sociedad, pues obviamente hay más elementos que hay que conectar con el sindicato, y el sindicato y la clase trabajadora vienen a ser también gentes o agentes del cambio en la sociedad, en el contexto político, económico, cultural, en todos los contextos. Entonces hay que sacar al sindicato no nada más de una cuestión de el patrón y el trabajador, sino también sacarlo a que sea un agente de cambio en esta sociedad. Claro. Yo creo que estas reformas deben de tender precisamente a generar esa transparencia que el ciudadano quiere, porque al final de cuentas la repercusión, sí inmediata en el trabajador, también es mediata en la sociedad misma, que es la que con sus impuestos, con sus recursos, exige que todos los que en su momento colaboramos o generamos el cambio en este país, pongamos un granito de arena para poder hacer la transformación. Hacer la transformación en nuestro Así país. es. Muy brevemente, Samuel, nos come el tiempo. Algunas conclusiones. Yo digo que si el gobierno cumpliera con las necesidades del trabajador y que cumpliera con los derechos del trabajador, yo creo que se avanzaría bastante que lo que está pasando ahorita, que le cuesta más al gobierno cumplir los caprichos o las caricias de los sindicatos, que a final de cuentas yo creo que le sale más caro eso, que realmente cumpla con los trabajadores. Y los trabajadores les respondemos más a la base, al usuario, en este caso la Secretaría de Salud, pero así pues imagínense en el ojo de los trabajadores, porque hay unos compañeros que no están yendo a trabajar o que son preferidos del Claro. sindicato. Y otra porque pues no tenemos todas las mismas condiciones para trabajar, y las condiciones Se generan las más prestaciones. inequidades que justicia. así Y ese es, pues es un tema muy complejo, el tema del sindicalismo en nuestro estado, en el país a nivel internacional, pero yo quiero agradecerles, ingeniero, maestro Samuel, que hayan estado hoy, a ustedes, nuestros televidentes, que sigan con nosotros. Saben que nos vemos en la repetición el día sábado, el siguiente jueves. Aquí los esperamos en su programa Punto Medio. Recuerden, nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter, proponernos temas, enviarnos sus preguntas, sugerencias y, ¿por qué no?, también las quejas. Muchas gracias por habernos acompañado en una edición. Gracias a Gracias nuestros por la invitación. panelistas. Aquí nos vemos por la tele de todos.